Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan ustedes muy buena tarde. Es un privilegio poder estar una vez más en la intimidad de su hogar, buscando, hermano, que la palabra en nosotros caiga como aquella semilla que fue implantada en buena tierra y que produjo fruto abundante al 30, al 60, al 100 por uno. El propósito de la palabra, hermano, es engendrar en nosotros una nueva criatura, engendrar en nosotros una nueva naturaleza. Por eso estamos siendo instruidos, porque recuerde, hermano, que desde el momento que recibimos a Cristo, eso es lo que hemos estado viendo estos días, usted fue integrado a, un, a, una nueva, a una nueva cultura. Usted fue integrado, hermano, a una nueva, a un reino, a un reino. Entonces estamos, hermano, siendo instruidos por la Escritura para que sea engendrado en nosotros una nueva naturaleza, ¿verdad? Recuérdese que somos parte ahora de un reino sacerdotal, de un reino sacerdotal. Entonces, en el momento que usted recibe a Cristo, como consecuencia, hermano, como consecuencia de que alguien le predicó la palabra, Fíjese que hay un verso en el capítulo 10 de Romanos, Esto lo estuvimos viendo hace unos días, hace un mes más o menos. Dice 10 de Romanos, capítulo 17, dice: así que la fe viene por el oír, la convicción de que Jesucristo vino a salvarnos a nosotros, hermanos, viene por oír la predicación. Alguien nos habló a nosotros de Cristo, alguien nos predicó la palabra. Cuando digo alguien nos predicó, hermano, la palabra predicar, si buscamos los significados en el idioma griego de esa palabra, es la palabra proclamar. Proclamar es anunciar algo. No estoy diciendo que alguien le predicó a usted porque usted se fue a sentar a una iglesia. Usted puede haber tenido una conversación con un amigo, alguien que le habló a usted de la Escritura, y el oír esa información que estaba saliendo, hermano, no cabe duda de alguien, hermano, que tenía la palabra establecida en su mente natural, pero que el Espíritu Santo que moraba o que mora en esa persona hacía que cuando esa palabra saliera de su boca, fuera como un río de agua viva. Entonces, la fe inicial con la que usted creyó en Cristo provino de oír la Escritura. Ahora fíjese, hermano, que es importante algo. Capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4 de Mateo. Si nosotros leemos el capítulo 4 de Mateo, hermano, nos vamos a encontrar con que desde el verso 1 hasta el verso 10, Jesús es probado, es puesto a prueba por el tentador. No voy a entrar en esos detalles porque eso usted lo conoce, pero luego dice el verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Verso 4:10 de Mateo. Vete, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorarás. Oiga pues, a tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Oiga pues, Galilea de los gentiles. Ahí estamos nosotros, en la gentilidad. El pueblo asentado en tiniebla. Mire pues, hermano, entonces la gentilidad
está fundamentada en la tiniebla. La tiniebla moraba en nosotros, porque todavía estamos, hermanos, siendo 1:10 de Jeremías, estamos arrancando, usted conoce 1:10 de Jeremías. Entonces, se está derribando esa tiniebla con la que nosotros venimos a Cristo. El pueblo asentado en tinieblas, arriba está hablando de los gentiles, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mire el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acercó. Se acercó un reino, se acercó un reino. Nosotros nos incorporaron a ese reino como consecuencia de que alguien nos proclamó a Cristo. Romanos 10:10. Ahora, hermano, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Sentir un dolor por nuestra condición, hermano, almática y espiritual delante de Dios. Entonces, es vital el arrepentimiento. Ahí arranca el proceso. Pero usted ya está instalado en un reino sacerdotal. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. La gentilidad, sus fundamentos son la tiniebla. Nosotros, hermano, usted y yo no teníamos ningún fundamento escritural para salir de la tiniebla. Aunque hayamos, hermano, crecido en una iglesia evangélica, éramos simplemente religiosos, solo nos llenábamos de una información de la Biblia, pero la letra, hermano, la letra produce muerte. Si el Espíritu no le da vida a la palabra, hermano. No estoy hablando de que el Espíritu le dé vida al libro. El Espíritu le va a dar vida a la palabra que está instalada en nuestra mente. Y eso nos va a dar, esa palabra instalada en nuestra mente, nos va a dar a nosotros conocimiento, hermano, de cómo agradar a Dios con nuestra conducta. Entonces, fíjese, hermano, pero empezamos arrepintiéndonos. Yo estaba aquí sentado ahorita que íbamos a empezar y mi esposa me dijo: recordate que dijiste que te recordaran de 1 Corintios capítulo 5. Vamos pues. Ayer empezamos a ver esto. Yo le decía, porque mire pues, hermano, mire pues, esta gente de la iglesia de Corinto, ellos ya alguien les predicó y se habían incorporado al reino. Pero el proceso del arrepentimiento en muchos de ellos, hermano, estaba a medias. O tal vez algunos se habían arrepentido, pero no se habían convertido, porque empieza el apóstol Pablo esta carta, ese capítulo 5 de 1 Corintios, diciéndoles a estos hermanos que se oye que entre ellos hay fornicación. Yo ayer le decía, hermano, que es bueno que nosotros nos escudriñemos interiormente, porque entre ellos había fornicación, pero ¿qué hay entre nosotros? ¿Qué hay entre nosotros? Hoy en la tarde, ¿qué hay entre nosotros? Mire pues, hermano, hay que arrepentirnos, porque fuimos incorporados a un reino sacerdotal. Estoy dando todas las ideas así, porque ya tiene usted información, y usted ya puede armar el rompecabezas. Pero hoy en la tarde, hermano, yo le mandaba aquellos textos, no los vamos a poner en la pantalla porque usted los conoce. Aquellos textos famosos de Jesucristo, en el capítulo 14, verso 21 de Juan, cuando les dice a los que le oyen, les dice: el que me ama va a guardar, la palabra es obedecer mis mandamientos. ¿Se recuerda? Ahí les mandé unos textos, después nos fuimos a ver unos textos también al Salmo 119. Entonces, hay mandamientos que vamos a obedecer, pero nosotros no podemos, hermano, obedecer mandamientos que no conocemos. Pueden estar escritos en la Biblia, ahí están, es un libro, es una letra, es un libro muerto. Yo les conté que en mi adolescencia, en mi juventud, hermano, yo tenía un amigo que con las hojas de la Biblia hacía los puros de marihuana. Es un libro, y para mí eso era un sacrilegio, y eso que yo no era cristiano, eso era un sacrilegio, pero eso es un libro. Es como, si ustedes, no es mire pues, el Espíritu es el que le da vida, pero el Espíritu no le da vida al libro, el Espíritu le da vida a la palabra que está instalada en su mente. Entonces usted no va a ser un oidor, va a ser un hacedor de la Escritura. Porque mire 5:1 de Corintios, la condición de esos hermanos.
5:1. Y todavía dice el verso 2, pero ustedes, dice, habiendo eso dentro de ustedes. Había un hermano ahí, ayer mencionamos, que tenía relaciones íntimas con la mujer de su papá. Y todos los otros no decían nada, a veces se hacían los, tal vez haber sido buen diezmador el hermano. Entonces daba pena decirle algo y no hacer que se vaya para otra iglesia donde no le digan nada. Entonces, mire, pues, dice el verso 2, pero ustedes están envanecidos, porque deberían estarse lamentando para que ese personaje sea quitado de en medio. Yo me pregunto, hermano, ¿qué habrá dentro de nosotros? ¿Qué habrá que quitar de en medio, es decir, de dentro de nosotros? Pero si nosotros no tenemos conocimiento de la Escritura, es decir, conocimiento de los mandamientos de Dios, ¿cómo vamos a quitar? Es importante esto. Ayer estaba yo meditando, ayer en la mañana, fíjese, hermano, que por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, mire, pues estamos hablando de los sacerdotes, pero usted no me deja que avancemos. Mire, pues, capítulo 5 de Mateo, esto sí lo vamos a poner ahí. Verso 21, mire, pues, porque nosotros los mandamientos, es Jesucristo 14:21 diciendo, el que tiene mis mandamientos, ¿que los tiene dónde? Escritos en la Biblia ya entre el baúl, o la Biblia allá bajo la cama. El que tiene mis mandamientos en su mente, y los obedece, ese es el que me ama. Mire lo que dice el 5:21 de Mateo, son los mandamientos de Jesús. 5:21 de Mateo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo hace poco estaba oyendo a un hermano, fíjese, hermano, que gente conocedora de lo que dicen, pero este hermano decía que el hebreo es un idioma concreto. Oiga, el hebreo es un idioma concreto. Entonces, cuando a los antiguos les dijeron, no matarás, estaba hablando que nadie podía, hermano, sacar una pistola, una espada y quitarle la vida literalmente a otra persona. A eso se circunscribía el mandamiento. Entonces, habían muchos, ¿verdad?, que nunca mataron a nadie. Porque el hebreo es un idioma concreto. No matarás, porque cualquiera que mate a alguien va a ser culpable de juicio. Pero recuérdese que ahí mismo, hermano, ahí mismo, mire pues, ahí mismo, en Mateo capítulo 5, oiga bien lo que le estoy diciendo, porque si no me doy a entender, nos vamos a atascar aquí, hermano. Mire pues, en el 21, oísteis que fue dicho, no matarás. El hebreo es un idioma concreto. Está hablando de no provocarle la muerte física a nadie. Ahora, en el 5:17, leamos la Reina Valera 60. Leamos la Reina Valera 60. Dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No piensen que yo vine a dejar sin efecto el Antiguo Testamento, como en algún momento o así nos enseñamos, o así lo interpretamos nosotros como evangélicos, que el Antiguo Testamento era para antes, nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Mire pues, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, mire, pues hermano, el texto en español está bien, es buena la traducción, pero miremos mejor ese mismo verso en la versión Código Real. Mire pues, ni os pase por la mente, SR dice ahí, ni os pase por la mente, mientras aparece en la pantalla se lo leo yo, ni os pase por la mente. La traducción mía dice, ni se les ocurra pensar que he venido para declarar abrogada, es decir,
dejar sin efecto la ley, la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostrarles cómo interpretarla correctamente. Por ahí está el código real. Bueno, sino a mostrarles cómo interpretarla correctamente. Vamos, hermano, ahora, venimos del 21, cuando Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Vamos a interpretar correctamente el 5:21, porque es un mandamiento, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mire pues, le fue dicho a los antiguos, ahí está el verso. Jesús no vino a abrogar la ley de los profetas, eso ni que se les ocurra. Vine a enseñarles, a mostrarles cómo interpretar correctamente eso de no matarás. Vayamos al verso, porque el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Vayamos entonces otra vez al 21, en la Reina Valera 60. Mire pues, porque os digo, en el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora mire el verso 22, la interpretación correcta. Ahora dice el verso 22, pero yo les digo, mire pues, pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, vamos a lo literal, ¿verdad? Su hermano, es su hermano, ¿verdad? Si usted vive en su casa con su papá y con su mamá y sus 2 o 3 hermanos, hermano, usted no puede estar enojado con su hermano porque le agarró su teléfono, porque no le prestó la compu, porque no le pidió permiso, porque se puso sus zapatos, porque se llevó su calzoncillo y no le avisó. Hermano, pues eso me pasaba a mí cuando éramos patrones, eran 2 calzoncillos cada uno, a veces no se secaban y no aparecían mis calcetines y los cargaba el otro, y uno, hermano, fúrico, porque había que ir donde la patoja que lo estaba esperando a usted y no iba a llegar usted, como decían mis hijos cuando eran jóvenes, con el sótano destapado, ¿verdad? Había que ir correctamente vestido, ¿verdad? Entonces, mire pues hermano, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, los de su casa, los de su congregación, cualquiera que se enoje contra su prójimo, allá en el 21, literalmente, concretamente, iba a ser llevado a juicio el homicida, va a haber que matar a alguien. Pero aquí cualquiera que se enoje contra su hermano, va a ser culpable de juicio. Y ahí sigue diciendo, cualquiera que le diga necio, hay unas versiones por ahí que dice, cualquiera que le diga a su hermano estúpido, cualquiera que le diga tonto, hermano, ahí los busca. Cualquiera que le diga fatuo, se está exponiendo al infierno. Mire pues, hermano, usted y yo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén, amén. Estoy mencionando un mandamiento. Hermano, hay lujos que nosotros ahora, como miembros de un reino sacerdotal, ya no nos podemos dar. Regresemos a 1 Corintios, capítulo 5. ¿Se recuerda? En el 5:1 empieza el apóstol Pablo diciendo que hay fornicación en la iglesia. Y en las iglesias, hermanos, ciertamente. Entre más grande una iglesia, más problemas hay. Hay fornicación, hay chisme, hay murmuración, hay hermanos enojados entre ellos. Hay gente que se molesta, hermano, porque usted se parqueó en su lugar. Hay gente que se molesta porque usted se parqueó en su lugar. En la iglesia nadie es dueño ni de... Hay gente que se molesta porque se sentaron en su silla hasta allá atrás, donde se sienta siempre. Hermano, hay cosas, hay lujos que usted no se puede dar. Mire pues, que hay entre vosotros fornicación,
que ni entre los gentiles, que hay pleitos, que hay enojos, que hay celos, que hay envidias, hermano, que no hay pero ni entre la gente de allá afuera. Se reúnen los del comité de la feria, había hacen una reunión y se echan sus traguitos y ahí están alegres, relajados, contentos. Pero nosotros en la iglesia, dentro de nosotros, molesto con el hermano porque eso lo ha dicho por mí, que aquel que, cómo se viste de feo, que este otro se estacionó en mi lugar, que aquel se sentó en mi silla, que no me saludó. Y ustedes, dice el apóstol, están envanecidos. Va, brinquemos hasta el verso 6. Miren lo que les está diciendo, pues. No es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, el enojo, el adulterio, la fornicación, los celos, los chismes, las contiendas, los pleitos, las mentiras, todas las obras de la carne, hermano, son levadura dentro de nosotros y van a leudar, echar a perder toda la masa. Pero mire el verso 7. ¿Por qué vamos a ver el verso 7? Porque fíjese, hermano, que ayer vimos, hay un orden para incorporarnos a ese reino sacerdotal, el arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo me conduelo dentro de mí, siento un dolor, hermano. Mire, pues, eso ya pasó. Porque, fíjese, hermano, sigo yo orando y arrepintiéndome porque antes fui bolo, que fui mujeriego, que sin siquiera me regresando el dinero que le di a la otra mujer. Mire, pues, hermano, yo tengo que sentir un dolor y un arrepentimiento por vivirme constantemente enojando, diciéndole torpe, diciéndole tonto, diciendo que fastidias a uno de mi casa, a uno de la iglesia, a un compañero de trabajo, a un compañero de la escuela. Porque usted es la sal del mundo. Ahí en el 5 arribita, 5 por allá atrás, donde estábamos, en el 17 por allá atrásito. Usted es la luz del mundo. Usted es sal de la tierra. Mire, pues, no es buena vuestra jactancia. 1 Corintios 5:6. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Miremos el verso 6, el verso 7. Limpiémonos pues de esa vieja levadura. Limpiémonos pues, le voy a parafrasear el texto, de esa vieja naturaleza, de esa vana manera de vivir heredada de nuestros padres. No repitamos, hermano, las mismas conductas pleitistas, contenciosas, chismosas, apáticas, melancólicas, tímidas. Usted ya no tiene derecho, hermano, a reproducir el carácter de su papá, ni el carácter de su mamá, ni el carácter de su abuelo, porque usted está llamado, hermano, a reproducir el carácter de Cristo. Hay un verso que dice, tal vez no lo encuentro, dice, el cual dice, ahorita me van a encontrar el verso, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. ¿Quién nos creó a nosotros? Cristo. Se va renovando cada día. Yo estoy llamado, hermano, a reproducir la imagen de Cristo. Limpiaos pues, 5:7, de la vieja levadura, para hacer nueva masa, sin levadura, como tenemos que ser. Porque dice, cierra el verso diciendo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Este texto, hermano, lo mencioné porque ese texto está directamente, mire el orden, directamente vinculado con Éxodo 29:1. Porque ayer decíamos, hermano, que Éxodo 29:1 empieza diciendo, esto es lo que harás para consagrarlos para que me sean sacerdotes. Ayer lo dijimos.
toma un cordero, un becerro de la vaca. Ese cordero dijimos que iba a ser ofrecido, iba a morir para expiar el pecado. Por eso dice ahí en 5:7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo. Recuérdense que en la Pascua cada familia, hermano, sacrificaba un cordero. Y con la sangre del cordero marcaron los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo y hubiera en esa casa, ¿qué? Salvación. Ahí me lo guardo para más adelantito. Mire pues, para que en esa casa hubiera salvación. Es decir, el ángel de la muerte, el ángel destructor iba a pasar de largo, porque en el dintel de esa casa había sangre. En el dintel de esta casa que soy yo, hay sangre. Porque mi Pascua, que es mi cordero de Éxodo 29:1, ya fue sacrificado. El otro carnero se ofrecía en holocausto, en olor fragante, y el otro se ofrecía como una ofrenda de paz para apaciguar a Dios. Entonces, estas tres funciones, dice 1 Corintios 5:7, Cristo ya las llevó a cabo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. 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 Bueno, regresemos pues. Mire el orden. Mire el orden. Miremos el orden. Ese texto me lo guardan. Miremos el orden. Entonces, lo primero es que a nosotros, hermano, Apocalipsis 1:5, allá eran llevados los sacerdotes en el verso 4. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo. La primera parte ya está hecha. La primera parte ya está hecha. No voy a entrar en detalles con el verso 2 y el verso 3 porque esos detallitos son bien complicados de entender, hermano. Vamos al 4. Entonces, la primera parte Cristo ya la hizo. Entonces, ahora sigue el procedimiento siguiente. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la puerta de reunión. Éxodo 29:4. Y los lavarás con agua. Esto ya vimos Apocalipsis 1:5. ¿Se recuerda? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si quieren, miremos Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Parte final del verso. Al que nos amó. Ahí en ese verso está hablando de Cristo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. A esos reyes y sacerdotes del antiguo pacto los lavaban con agua. Y sí está, hermano, prefigurado el bautismo ahí. Pero a nosotros de entradita, antes de lavarnos con agua, nos lavan en la sangre del cordero, hermano. Amén. Bueno. Ahora mire pues, vamos a ver. El primer paso que es, Cristo ya lo hizo. Segundo es el lavamiento. Ahora miremos el verso 5. Miremos el verso 5 de Éxodo 29. Éxodo 29. Miremos el verso 5. Ya Cristo hizo la primera parte. Después se acercan a la entrada del tabernáculo de reunión y los van a lavar con agua. Y los lavan con agua. Mire este proceso. Ahora dice el verso 5. Después de lavados, dice el verso 5. Oiga pues. Y tomarás las vestiduras. Paremos un momentito ahí. Mire pues, es Dios dándole las instrucciones a Moisés de lo que hay que hacer para consagrarlos como sacerdotes. Entonces ya Éxodo 29:1, 2 y 3, Éxodo 29:4, el primer paso es acercarse a la puerta de reunión y lavarlos. Es un baño ritual. Eso está figurando el bautismo. Pero nosotros, antes de ser sumergidos en el bautismo, hermano, tenemos que haber recibido a Cristo.
Y cuando recibimos a Cristo, hermano, somos lavados en su sangre. Ahora, mire el verso, lo que sigue. Mire el siguiente paso. Y tomarás las vestiduras. Solo quiero que miremos ahí. Y tomarás las vestiduras. Estas vestiduras, hermano, hay que leer el capítulo 28. Regresemos un capítulo de Éxodo. Solo le voy a leer una parte. Mire pues, 28:1 de Éxodo. Y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Mire el verso que sigue, el verso 2. El verso 2. Es Dios dándole a Moisés instrucciones de lo que hay que hacer para consagrarlos como sacerdotes. 29:4, que se acerquen a la puerta del tabernáculo de reunión y lavarlos con agua. Ahora mire pues, verso 2. Y harás vestiduras. Le están diciendo a Moisés que hay que fabricar unas vestiduras. Dice, y harás vestiduras. Haz vestiduras sagradas para tu hermano Aarón. ¿Y para qué son las vestiduras? Para honra y para hermosura. Entonces, los sacerdotes, después de ser lavados, iban a ser vestidos con unas vestiduras que Dios diseñó. ¿Está claro eso? Me estoy dando a entender. Después de la limpieza ritual, después del lavamiento, hermano, los sacerdotes hay que vestirlos con unas vestiduras que Dios diseñó. Pero la parte final del verso 2 dice, para darles honra y para darles hermosura. Dice la Biblia de para que expresen dignidad y esplendor. Mire pues, hermano, ese es el estatus suyo y mío. Nuestra vestidura, hermano, nuestra vestidura con que Dios nos viste, lo vamos a ver más adelante, es, hermano, para darnos dignidad y para darnos esplendor. ¿Para qué decía la Reina Valera 60? Para darnos honra y para darnos hermosura, para darnos gloria y para darnos hermosura, para darnos honra y darnos esplendor. Estoy leyendo diferentes versiones. Ahora mire pues, hermano, desde el verso 2, todo el capítulo está el diseño de las vestiduras. Mire pues, el capítulo 28 de Éxodo, desde el verso 2, harás vestiduras. Y Dios le empieza a dar las instrucciones a Moisés de cómo iban a ser fabricadas las vestiduras. Ahora mire el verso 3. Mire el verso 3. Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo iban a ser confeccionadas, fabricadas esas vestiduras. Ahora mire el verso 3. Mire pues, esto es antiguo pacto. Recuérdese que Hebreos 8:5 y Hebreos 9:13 dice que todo eso de allá solo es figura y sombra de lo verdadero. Allá era literal. Usted lee todo el capítulo, hermano. Hay unas cosas impresionantes de las vestiduras, lleno de piedras preciosas, hermano, que cuando les daba la luz del sol emitían reflejos, o cuando les daba la luz de la lámpara hermano, una cosa algo impresionante. Pero todo eso es literal y solo es figura y sombra de las cosas verdaderas, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Pero mire pues, mire, y tú hablarás, Dios dando instrucciones a Moisés, y tú hablarás, Moisés iba a hablar a todos los sabios de corazón. Ahí la palabra corazón, hermano, está hablando
de la mente. Tú hablarás a todos los sabios, a todos los que tienen sabiduría. ¿Por qué tienen sabiduría? Porque en su mente están instaladas las instrucciones de Dios, que es la palabra. Mire pues, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras. Las vestiduras no las iba a hacer Moisés. Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, mire pues, hermano, estos sabios de corazón, es decir, sabios de mente, es que mire pues, hermano, hay que cotejar las versiones, pero no tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Pero está hablando la sabiduría. Fíjese que la versión de A dice así, mire, dice, habla a todos los artesanos a quienes yo he dado un ruaj, un espíritu de sabiduría. Un espíritu de sabiduría. Y hazlos hacer las vestiduras de Aarón, para apartarlo para mí, para que me pueda servir en el oficio de Cohen, de sacerdote. Ahora mire pues, hermano, estos sabios de corazón son figura de estos personajes que aparecen en el capítulo 4 de Filipenses. Vamos al capítulo 4 de Filipenses. Esos personajes sabios de corazón, llenos de espíritu de sabiduría, están prefigurando a los ministros primarios. Mire, pues dice 4:11 de Efesios, y él mismo, de Efesios 4:11, yo dije Filipenses, perdón, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, Efesios 4:11, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros de la palabra, a fin de, le voy a parafrasear el verso 2, a fin de perfeccionar a los santos, dice, a fin de vestir a los santos. Mire, pues yo le di una parte de la vestidura hace un momento, 4:22 de Mateo. Usted, hermano, no puede estar enojado con su hermano. Usted no puede estar enojado con su hermano. Esa es una mancha en su vestidura. Mire, pues, hermano, si Cristo viene y usted tiene algo allá, fíjese, hermano, que es tremendo, es tremendo. Le voy a contar una experiencia que tuve. Aquí vamos a terminar. Eso me pasó el viernes de la semana, este viernes que pasó. Yo creo estar en paz con Dios. Yo no tengo pleitos con mis hijos. Estoy en paz con mis hijos. Estoy en paz con mis nietos, con las nueras. Bueno. Pero fíjese, hermano, que hace unos 5 años, 6 años, Jonathan tenía como 14 años, era un niño todavía. Y fuimos con Jonathan a un lugar a sacar unas fotocopias un día sábado. Y está el lugar donde sacan las fotocopias. Él tal vez ni se acuerda. Está el lugar donde sacan las fotocopias. Y no había donde parquearse. Entonces yo me estacioné a la par de un carro que había parqueado y le dije a Jonathan, métete ahí y que te saquen las fotocopias. Y mi esposa sabe qué voy a ver. Métete ahí y yo aquí te espero. Y se entró Jonathan. Él no cargaba teléfono, o si cargaba teléfono no tenía saldo para llamar. No me acuerdo. La cosa es que yo me estacioné a la par de un carro, puse mis luces intermitentes, del otro lado había otra fila de carros y quedó un espacio así para que pasara, hasta un bus pasaba, pero muy estrecho. Entonces entró Jonathan y en la esquina había una policía de tránsito y me empezó a hacer que circulaba así para hacer unos gestos así. Bueno, entonces yo le hice señas así de que me diera 5 minutos, 2 minutos. Me quedé ahí haciendo y me seguía. Pero como yo no me moví, se vino caminando la mujer como 30 metros de donde estaba yo y se fue a parar y se metió la mano a la bolsa de atrás. Yo pensé que me iba a dispararlo y sacó la libreta, porque con eso lo amenazan. Sacó la libreta y se sacó el lapicero. Te digo, circule. Entonces yo le dije, hazme un favor, señor. Es que fíjese que solo unas impresiones ahí, a mí no me interesa.
Mire, hágame el favor, el que está dentro es un niño, si me muevo de aquí no me va a encontrar y cómo lo encuentro. A mí, ¿qué me importa si es un niño? Me dijo. O se mueve o lo multo. Y hermano, son como 400 pesos en eso salió Jonathan. Y cuando yo puse ya para moverme, salió Jonathan y se subió. Y me moví. Mire, hermano, eso fue hace 5 o 6 años. Y frecuentemente me vivo encontrando esa. Está mi esposa haciendo. Me encuentro a esta señora dirigiendo el tráfico. Y la veo. Y siento una molestia, ¿ves? Pero como a veces la dejo de ver, en eso hubo cambio de alcalde. Y yo dije, bueno, esta se va a ir con Pancho ahorita que hay cambio de alcalde y cada quien lleva su. ¿Qué si siguió? Ahí, por ahí anda todavía. Pero el viernes iba yo para hacer un mandado por ahí. Y Dios por ahí oí que hacía. Cuando vi, estaba la muchacha esa. Y mi hermano, yo empecé a sentir esa molestia que siento cuando la miro. Y me acordé de la palabra. Mire, pues hermano, si Cristo viene, y yo no he batallado con mi alma para erradicar ese sentimiento de mi corazón, hermano, me voy a quedar a la tribulación. Su pastor se va a quedar a la tribulación si no logra erradicar. Y mire, pues hermano, yo creo que eso se arraigó tanto que si yo un día no me acerco a esa mujer y le digo, mire, yo quiero pedirle perdón porque yo sentí una molestia con usted porque por esto y esto que me. Si no hago eso, yo no voy a poder erradicar eso en mi corazón. No saben ni quién soy. De claro que de vernos tanto en el pueblo, las caras son familiares, pero ¿quién soy? Pero yo sentí en mi corazón, sentí en mi espíritu, por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que nos redarguye, es el que nos guía, que si yo no voy con esa mujer un día, le digo, permítame un segundito, fíjese que yo quiero pedirle perdón porque he albergado en mi corazón una molestia contra usted durante 5 años por algo que pasó, un incidente. Ella estaba haciendo su trabajo. Pero yo que hubiera querido, que hubiera con mi licenciado, disculpe, ¿será que puede? O doctor, o ingeniero, ¿será que usted no sabe? El señor pastor, no la campaña de circular, ves que fíjese que hay un niño, no se preocupe, tómese el tiempo que quiera. Si hubiera hecho eso a don José, eso no le hubiera fastidiado, no le hubiera molestado, pero como no actuó acorde a como yo esperaba que actuara, hermano, agarré pleito con la pobre señora. Un día de estos yo espero tener la bendición de contarle. Fíjese, hermano, que tuve oportunidad de platicar con la persona que le conté y me puse a cuenta. Porque con qué descaro después nosotros, hermano, llevamos nuestra ofrenda al altar, ¿verdad? Y tenemos cosas albergadas en nuestro corazón. Yo puedo decir, la perdono, pero cada vez que la miro me dan agruras. Yo no la he perdonado, ¿verdad? No la he soltado. Paremos aquí un momentito. Nos quedamos, ahí me recuerda, en Éxodo 24:5. Solo, como tengo un minuto más, hermano, solo que, mire pues, los sabios de corazón son los de Efesios 4:11, ¿verdad? Que van a vestir al pueblo. Ahora, quedémonos aquí. El tiempo nos avanzó. Padre, en el nombre de Jesucristo, como no oramos al principio, en el nombre de Jesucristo, Padre, yo clamo misericordia y oportuno socorro para que tu espíritu, esta palabra que ha sido instalada, que ha sido recibida con mansedumbre por nuestros oyentes, por nuestros videntes, porque son los que nos miran, que esta palabra que ha sido recibida con mansedumbre y ha sido implantada en el corazón de cada uno, Padre, tu espíritu la vivifique, para que cuando se presente la circunstancia, Dios Todopoderoso, podamos actuar y ser de aquellos que dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vengan corrientes, vengan problemas, vengan circunstancias, la casa permaneció firme porque tenía un buen fundamento. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están ahí. En el nombre de Jesucristo. Y que podamos tener el privilegio, Padre, de reunirnos a las 7:30 de la noche para exponernos delante de ti, de exponer, de manifestar nuestras quejas, nuestras angustias, nuestras necesidades. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.